Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que están por acá, listos para la transmisión del día de hoy. ¿Cómo se encuentran? Los que tengan micrófono pueden hablar con micrófono o si no, pueden comunicarse directamente por la ventana de conversación de aquí de la página en caso de que no tengan micrófono. Así que cualquier duda ya saben, pueden hacerla pasar por medio de esta cuadro de conversación. Bueno, ya tienen todos sus archivos en formato PDF sobre la tercera actividad. Es este archivo. Bueno, les voy a explicar rápido en qué consisten las fórmulas gramaticales sobre este tema. Es realmente muy sencillo, es muy fácil de entender. Lo van a ver de manera clara con ejemplos prácticos y van a ver que realmente no les va a costar mucho entenderlo, solo hay que usar un poco de lógica respecto a quiénes son los sujetos que conectamos en las oraciones. Pero de hecho es bastante sencillo y ahorita se los voy a explicar. El tema que estamos viendo para esta actividad se llama Relative Clauses. ¿Ok? Relative Clauses. Les leo lo que dicen acá, aunque estoy seguro de que esto ya lo tienen en sus archivos y ya los descargaron, pero de todos modos. Relative clauses give information about who or what you are talking about. The relative pronouns who and that refer to people, and that and which to things. Es decir, cuando conectamos oraciones y conectamos sujetos en esas oraciones, lo hacemos por medio de estas tres partículas, que son who, what, que diga son that, who or which, como los ejemplos que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, Nina is a woman who sits across from me, o se puede decir Nina is a woman that sits across from me. Y cuando hablamos de sujetos que no son personas, decimos por ejemplo Nina had a company that planned weddings o Nina had a company which planned weddings. Les explico cómo funciona esto de manera rápida. Cuando tenemos dos sujetos conectados, se los voy a mostrar en ese segmento. Supongamos que tenemos este sujeto. Bueno, estas dos oraciones. Voy a construir dos oraciones separadas y ustedes van a ver cómo las conecto. Por ejemplo, I have a friend. Esta es una oración. La segunda parte de mi oración dice he likes to play soccer. ¿Okay? Tengo dos oraciones separadas, pero de hecho las dos oraciones están hablando de la misma persona, están hablando de este tipo, ¿no? Entonces supongamos que quiero hacer una sola oración combinando ambas oraciones en una sola. Puedo decir, por ejemplo, I have a friend. Estoy hablando de una persona, por lo tanto mi conector va a ser who likes to play soccer. ¿Ok? Si entiendo lo que acaba de suceder, conecté la oración 1 y la oración 2 por medio de un elemento intermedio. Y como el sujeto de la segunda oración es una persona, por eso utilicé la expresión who. Esto lo entendería como, primero, yo tengo un amigo, después, a él le gusta jugar soccer. En una sola oración
Yo tengo un amigo a quien le gusta jugar soccer. ¿Se entiende hasta ahí sin problema? Profe, entonces se elimina el sujeto y se pone el conector, que sería who. Excelente observación. Justamente lo que hice fue quitar este he, quito el sujeto implícito y lo reemplazo por who. Qué bueno que lo notas. Te voy a poner otro ejemplo para que veas cómo funciona cuando el otro sujeto no es una persona. Por ejemplo, supongamos que mi primera oración dice I have a car. ¿Sí? Mi segunda oración va a hablar del mismo sujeto, mi automóvil, solo que como mi sujeto es un objeto, mi sujeto aquí va a ser it, ¿no? It runs very fast. ¿Ok? ¿Se entiende? Primera oración, yo tengo un automóvil. Segunda oración, eso, el automóvil, corre muy rápido. Quiero mezclar ambas en una misma oración. Como en esta ocasión no estoy hablando de un sujeto, ya no voy a utilizar who. Mi oración mezclada sería I have a car that runs very fast. ¿Okay? Para entenderlo, esto me queda como yo tengo un auto, corre muy rápido, o bien yo tengo un auto que corre muy rápido. Entonces, cuando son uniones de oraciones, se elimina lo que es el sujeto de la segunda oración que queremos unir Exactamente. y le Uh-huh. enlazamos con el otro. Exactamente. Ya no necesitas ese sujeto, este de acá, por ejemplo. Ya no sería necesario al unir tus oraciones porque lo estás reemplazando con esas partículas. Les voy a poner otro ejemplo más. Recuerden, cuando estamos hablando de personas, los podemos unir mediante las siguientes partículas. Puedo utilizar who o puedo utilizar that. Pero cuando estoy hablando de objetos, sea el objeto que sea, los puedo unir utilizando that o which. Les pongo un ejemplo más. Tengo otras dos oraciones. Por ejemplo, I have a dog. Siguiente oración. It barks a lot. Bark es el verbo ladrar. ¿Okay? Mi primera oración es tengo un perro, ladra mucho. Estoy hablando en el sujeto de una persona o de otro tipo de sujeto. Desde que tengo Está hablando dog, del perro, ¿no? exactamente, ya sé que no es una persona, por ejemplo, por eso esta oración queda bajo esta categoría. Y si yo quiero unir, unir estos dos sujetos en una sola oración, entonces me queda I have a dog. Y ya tengo una de las dos palabras que yo puedo utilizar. Yo elijo la que sea, no importa. Puede ser that o puede ser which. Probemos con which. I had a dog which barks a lot. ¿Ok? Y vamos a probar una con la de las personas. Por ejemplo, John is a friend. Y mi segunda oración, he plays video games. Las quiero utilizar en una sola oración. ¿Cómo las combino? Ya sé cuáles dos posibles palabras puedo utilizar para mezclarlas. Así que lo que hago es John is a friend who plays video games. El virus lo tapa. Ya. Sí, ya lo moví. Hasta ahí, ¿cómo lo ven? ¿Sencillo?
sí. Solo tengo que recordar que cuando hablo de personas utilizo who o utilizo that, y cuando hablo de objetos también puedo utilizar that, pero aparte utilizo which. ¿Cuál pongo en cada una? No es realmente importante. Yo aquí puedo decidir que también puedo poner that, o también aquí puedo poner that, ¿ok? That aplica tanto para personas como para objetos, pero who es solo para personas y which es solo para objetos. Entonces, con que nos aprendamos el TAD y lo podamos unir con eso, ya podemos realizar las relaciones de cada frase, ¿verdad? Exactamente. En teoría, con que tú utilices that en cada una, en teoría ya lo tienes bien. El chiste es practicar lo más posible para que también utilices who o which, porque si no, después de un tiempo todas tus oraciones se volverían muy repetitivas. Y a todo lo que quisieras poner that, y el chiste es utilizar las tres versiones diferentes. Vamos a darle un vistazo al archivo PDF. Ahorita va a ser mucho más fácil entenderle. Tenemos que los dos primeros ejemplos que les mencionaba hace rato. Nina is a woman who sits across from me. Nina es una mujer que se siente enfrente de mí, o Nina es la mujer que se siente enfrente de mí, ¿no? O Nina had a company that planned weddings, o Nina had a company which planned weddings. Eso lo entiendo como Nina tenía una compañía que planeaba bodas, o Nina tenía una compañía la cual planeaba bodas. ¿Vamos bien hasta acá? Yes. Good. Vamos a darle un vistazo a las fórmulas de abajo. Grammar son obviamente las fórmulas gramaticales que necesito para entenderle este concepto, a todo el concepto gramatical de los relative clauses, que de hecho son bastante sencillos. Dice la primera: relative clauses give us more information about the subject or the object of a sentence. They are introduced by the following relative pronouns. Estas cláusulas nos dan más información sobre el sujeto o el objeto en una oración. Utilizamos who y that para gente. Por ejemplo, that's the girl who left her ring on the table, o that's the reed that left her ring on the table. Esa es la chica quien dejó su anillo en la mesa, o esa es la chica que dejó su anillo en la mesa. ¿Okay? En cambio, that y which son utilizados para animales o cosas. Por ejemplo, the shoes that he bought were bright green, o the shoes which he bought were bright green. Los zapatos que él compró eran de un verde brillante, o los zapatos los cuales él compró eran de verde brillante, ¿no? Color verde brillante. ¿Okay? Ahora bien, tenemos otra fórmula, otra partícula extra que es whose para posesión. Y esto es cuando hablamos de un objeto que le pertenece a otra persona. Y el otro es where para places, que obviamente solo funciona con lugares. Les voy a explicar primero cómo funciona el de where y al final el de whose, porque ese puede ser un poquito más complicado. Me voy a ir hacia la otra pantalla. Les voy a poner otro ejemplo acá. Por ejemplo, van viajando por en algún lado, van en un automóvil, le pegó un paisaje y le dicen a otra persona: that is the place. Ese es el lugar. ¿Qué pasó en ese lugar? Where I went camping 2 years ago. Ese es el lugar en donde fui de campamento hace 2 años, ¿no? Este realmente no necesita mucha explicación porque está como que bastante obvio, ¿no? Cuando hablamos de lugares, y esto lo voy a anotar por el sujeto que entró acá, cuando hablemos de lugares, obviamente lugares los voy a mencionar con dónde, ¿no? Con where. Eso está muy sencillo de entender. Realmente, incluso sin explicación,
con lógica lo habrían captado. Ahora bien, el de posesión, ese puede que sea un poquito más complicado al principio. Digamos que tengo a un amigo. Este amigo tiene una computadora. Y yo le pido su computadora a mi amigo, ¿ok? Tengo ahí como una conexión de 3 elementos diferentes, ¿no? Ya que le pedí su computadora, a la media hora él me la pidió de regreso. Así que puedo poner esta oración. The friend, el amigo, ¿no? Whose computer I am using, ask for his computer back. ¿Cómo entiendo esta oración? Se los voy a explicar aquí con calma para que no quede mucha duda. The friend, que es esta persona, whose computer, cuya computadora yo estoy usando, pidió de vuelta su computadora. ¿Okay? Utilizo whose para hablar del objeto que le pertenece a esta persona. De nuevo, the friend whose computer I am using asked for his computer back. El amigo cuya computadora yo estoy usando pidió su computadora de vuelta. ¿Se entiende esto? Sí, teacher. ¿Necesitan más ejemplos? Les pongo más si gustan. El whose es cuyo, ¿verdad? Exactamente. Cuando te Pero se refieres utiliza, a... Ajá. pero se utiliza solo para cuando son 3 enlaces o ¿dónde? No necesariamente 3 enlaces, es decir, no te lo aprendes desde ahí, sino más bien cuando quieres hablar del objeto que le pertenece a alguien más. Porque a lo mejor no estás hablando de una sola persona acá, sino de un montón, y a lo mejor no estás hablando de una sola persona aquí, y a lo mejor acá son un montón de objetos, ¿no? Pero sí, puede ser que por lo menos tengas 3 elementos en tu oración que necesites conectar. Ok, entonces hacemos con el cuyo, hacemos referencia a algún objeto Ajá, que le pertenezca a un que le sujeto en pertenezca particular, ajá, ajá, que ya hayas mencionado previamente. ok. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. The author whose book is being sold is very famous. Tratemos de entender esa oración. Yo estoy hablando principalmente de una persona, ¿no? Estoy hablando de el autor. ¿Qué utilizo como referencia para hablar de ese autor? El autor cuyo libro está siendo vendido. ¿Qué tiene ese autor? Es muy famoso. Es decir, toda la parte de en medio es una referencia como para que yo sepa de quién estoy hablando. Lo mismo en la oración de arriba. El amigo me pidió de vuelta su computadora. ¿Qué amigo? Ah, bueno, el amigo cuya computadora yo estoy usando. Es decir, toda la parte de en medio funciona como referencia para que yo sepa de qué sujeto estoy hablando. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Podría explicarlo con algún ejercicio que viene en la nueva actividad? Claro que sí, de hecho justo adelante vienen
No las vamos a resolver todas porque esa es tarea de ustedes, pero sí les voy a explicar cómo funcionan por lo menos 2 o 3 de esos ejercicios. ¿Ok? Voy a cambiar de página. Estamos en el archivo PDF. Aquí están las instrucciones. ¿Ok? Esto es facilísimo porque ustedes van a saber de inmediato cómo resolver y cómo conectar cada uno. México is the place that or where we had the best vacation. Tengo que encontrar mi sujeto, identifico mi sujeto. ¿Quién es el sujeto en esta oración? México, México. Exactamente, México es un lugar, por Ra, lo ra, tanto, ra. sí. Por lo tanto, si hablo de México, ¿Cómo que es? es un lugar, ya sé qué palabra debo utilizar Sería para where. conectar. Exacto, por pura Ajá. lógica, si hablo de un lugar, mi conector es where. Mexico is the place Ajá. where we had the best vacation. México es el lugar en donde tuvimos las mejores vacaciones. ¿Ok? Number 2. The teacher. Who or which? Who. ¿Por qué elijo who y no which? Porque who dijo usted que era para personas, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Exactamente. Porque who lo utilizamos para personas y which, que significa cuál, lo utilizamos para objetos o para animales. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que el teacher es humano, que no es un perro parado en dos patas. Entonces vamos a decir que the teacher who told us about ancient Rome is Italian. ¿Ok? El maestro quien nos dijo sobre la antigua Roma es italiano. ¿Ok? De la 3 a la 8, esas obviamente ya se las dejo a ustedes, pero creo que ya le entendieron a cómo funciona. Por lo que me acaban de decir, creo que le están entendiendo bastante bien. La Sí, está oración, fácil. según yo, está fácil. Y de hecho, todo el ejercicio entero es únicamente eso, de saber qué palabra poner. Está facilísimo. La parte 4, son 10 preguntas, también muy sencillas. Tengo que elegir también entre si decidir where, that o which para objetos, who o that para personas, o whose para posesión. ¿Ok? Bueno, entonces, Belt, ¿qué es? ¿cuál? Belt. Ah, belt. En la primera. Sí, belt es cinturón, la prenda de ropa, el cinturón. Ok. ¿Ok? Entonces tengo mi oración. Ese es el cinturón. ¿Cuál de estas palabras debo elegir? ¿Cuál de esas opciones? Tad, the witch, people, friends, for us. Sí, Tad, the witch. Ajá, una de las dos, ¿no? That o which. Si tú quieres poner that, está perfecto. Si alguien más quiere poner which, funciona perfectamente, ¿ok? Where no queda porque no estás hablando de un lugar, sino de un objeto. Whose tampoco porque no estás hablando de la posesión de una persona, sino de este objeto. Who no queda porque no estás hablando de una persona, sino de un objeto. Por lo tanto, tus únicas dos opciones tendrían que ser that o which. Mi oración debería quedar: This is the belt that Peter brought back from Brazil. O This is the belt which Peter brought back from Brazil. Okay. Number 2. Do you know the name of the person took your purse? Do you know the name of the person what? Sería who. Exactamente. Puede ser who o puedes poner that, ¿no? That. Pero una de estas dos, ¿no? Una de este grupo. Porque estamos hablando, clarísimo se ve, de una persona, ¿no? ¿Sabes el nombre de la persona quien tomó tu bolsa? Do you know the name of the person who took your purse? Número 3. The woman. Brooch es el broche, hablando de este artículo para el cabello, ¿no? El broche. The woman brooch I found was very happy. Estamos hablando. Tad. ¿Cuál? Whose? Tad. Vamos a ver. Whose? En caso de que elija that, ¿por qué? Sí estoy hablando de una persona, pero también estoy hablando de un objeto. Y en este caso, este objeto le pertenece a esta persona.
Ya por ahí me dijeron la respuesta correcta, ¿eh? Entonces no sé. Fácil. Estoy hablando del objeto que le pertenece a una persona, por lo tanto estoy hablando de posesión. Sería la 4, la... Exactamente, sí, ya me lo habían dicho, ¿eh? Whose. The woman Ajá, whose brooch I found was very happy. Esto lo entiendo como la mujer mujer. cuyo broche yo encontré estaba muy feliz. La mujer cuyo broche encontré estaba feliz. Ok. Vamos a elegir la número 7. Y de ahí las demás ya saben, les quedan a ustedes. La 7 dice: This is the place the craftsman works. Facilísimo. ¿Cómo comienza la oración? En esta mesa, no, en la mesa, no, La oración es stable. ¿Qué significa así place? sí. Un lugar. Un lugar. Por lo tanto, ya sabemos automáticamente qué palabra debe ir acá. Where. Exactamente. Cada que hable de un lugar, sin falta, cada que hable de un lugar, me voy a referir al lugar con where. Salvo en ciertas excepciones en donde mi sujeto sea precisamente el lugar, pero aquí no viene ninguno de esas excepciones, entonces no se preocupen. De todos modos se las voy a explicar, pero aquí no viene ninguna de esas excepciones, entonces el ejercicio está fácil. Vamos a la siguiente página. Facilísimo, es elegir una u otra, o a lo mejor ni siquiera se necesita ninguna de las dos, ¿no? El título de la lección es He's the guy. Es como decir, él es el chavo o él es el chico, ¿no? Choose the correct relative pronoun to complete each sentence, ¿no? Elige el pronombre relativo para completar la oración. Y si no se necesita un pronombre relativo, entonces se le pone solo la línea, ¿no? El guión. Por ejemplo, this is the dog that, o this is the dog who followed me on the beach one day. El dad. Estamos hablando del chucho, bueno, del perro. Por lo tanto, tiene que ser that, ¿no? Facilísima. So I guess it was the dog. ¿Le pongo that o lo dejo sin el pronombre? Sin el artículo. El dad. Tiene que ser that, pero vamos a ver por qué. Introduce significa presentar, ¿no? Presentarse a alguien respecto a presentarse por primera vez de hola, me llamo tal, hola, él es tal persona, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la oración dice: This is the dog that followed me on the beach one day. It turned out to be Andrew's dog. Es decir, ese es el perro que me siguió en la playa un día. Resultó ser que era el perro de Andrew. ¿Sí? Así que supongo que fue el perro el que nos presentó o nos introdujo, ¿no? Fue el perro el que nos presentó. ¿Okay? Por lo tanto, sí necesito that. Number 3. This is the amusement park. Who o no le pongo. No, no lleva. ¿Por qué no lleva? Porque está hablando de un parque. Ajá, y who no le queda un lugar. No, Pero sería un where. tampoco tiene la opción de where. Así que no Así se la que no pongo. lleva. Exactamente. Pero vamos a ver por qué no necesito where. Se los voy a explicar acá porque esto requiere como que especial atención. Voy a borrar esto que está aquí y les voy a explicar qué pasa cuando tengo uso de preposiciones en sujetos. Por ejemplo, tengo una oración que dice, bueno, la preposición with ya la conocen, ¿no? Significa
con. Ustedes pueden tener una frase como I am with my friend y se entiende perfectamente cómo funciona with, ¿no? Estoy con mi amigo. Pero en algunos casos las preposiciones van hasta el final de una oración. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar a alguien ¿con quién fuiste a la fiesta? La forma correcta de preguntar eso es Who did you go to the party with? ¿Okay? Y with va hasta el final. Por ejemplo, si le estamos preguntando a alguien ¿qué estás buscando? Se lo preguntamos como What are you looking for? Y con el for hasta el final. Si le preguntamos a alguien qué está escuchando, vemos a alguien con sus auriculares puestos y está moviendo la cabeza al ritmo de la música. Y quiero saber qué está escuchando. Le pregunto What are you listening to? ¿Ok? Si se dan cuenta, en todas esas expresiones las preposiciones van al final. Ahora bien, la oración que dice el libro dice This is the amusement park we went to. Eso se podría entender como este es el parque de diversiones al cual fuimos. Y después dice on our first day, en nuestra primera cita. Okay. Lo que hicimos fue mandar la preposición al final. Y como tenemos una preposición, el where ya no fue necesario. Aquí, este where ya no hizo falta. Pero no es muy probable que se encuentren oraciones así. De hecho, en el libro es la única expresión que tiene de ese tipo en ese tipo de ejercicios. Entonces no se compliquen mucho ni se angustien por eso. Esto lo van a entender poco a poco. No es tan complicado. Solo hay que practicarlo suficiente. ¿Sí? Y finalmente los últimos ejercicios. Estos son... Bueno, estos requieren que los construyan ustedes mismos. Y me refiero a hacerlos ustedes mismos y no que uno lo haga y lo copien otros 20. Por ejemplo... tenemos puras primeras partes de la oración. Vamos a ir al PDF. Tenemos solo las primeras partes de la oración y el ejercicio requiere que ustedes completen con una segunda parte de la oración y que ustedes decidan, según la segunda parte de la oración, con qué partícula lo van a unir. El primer ejemplo dice I have a friend y este amigo speaks 3 languages. Conecto las ambas oraciones como I have a friend who speaks 3 languages. La segunda dice my neighbor, mi vecino. Mi vecino es alguien. ¿Con qué palabra voy a conectar y cómo voy a terminar la oración? Eso ya depende de ustedes. Who? Exactamente. Ah, perdón. Sí. No, está bien que lo digas porque significa que sí te está quedando claro. Desde que hablamos del vecino, ya entendemos que estamos hablando de una persona. Por lo tanto, ahí automáticamente decidiste, ok, neighbor, vecino, la voy a conectar con who. ¿Okay? Te funcionó de inmediato lo que estás aprendiendo. Ahora bien, La 4. Perdón. ahorita te digo, ¿no? Ahora bien, tu vecino es alguien que, ¿qué cosa? Tú decides cómo le quieres terminar. Alguien que pone música a las 3 de la mañana, alguien que me cae mal, alguien que, no sé, lo que tú le quieras poner. Pero ya tú la conectarías con who. ¿Cuál te daba dudas? ¿La 4? La 4. Facilísimo. Yo tomo una clase. ¿Cuál es tu sujeto? ¿O cuál es el objeto directo? ¿No? Lugar, ¿no? Un lugar. ¿Seguros? Pero no, ¿Cuál no? ¿Por qué se refiere a mí? sería who. Vamos a ver. El sujeto que está llevando a cabo la acción sí soy yo. Pero el objeto directo, el que es más importante, es la clase. ¿Sí? La clase como tal, a lo mejor no es un objeto, pero es un concepto, no es una persona. Por lo tanto, ¿con qué palabra la tengo que vincular? ¿Sería un objeto entonces? Claro, la clase. A lo Podría mejor- ser con that o con where.
No que podría ser, más bien son las únicas opciones que tienes. Tendrían que ser Ah. that o tendría que ser which, cualquiera de las dos. Yo tomo una clase, les digo, a lo mejor clase como tal no es un objeto físico, pero sigue siendo un objeto no personal, ¿no? No es una persona. Entonces cuenta como concepto y todos los objetos, todos los conceptos cuentan como el mismo tipo de sustantivo, ¿no? Un sustantivo no propio. ¿Ok? Entonces clase la voy a vincular con that o la voy a vincular con which y ya ustedes deciden cómo terminar su oración. Yo tomo una clase la cual, ¿qué cosa? Es muy divertida, es muy aburrida, es muy difícil, es, no sé, lo que ustedes quieran ponerle. Isla del Wolf. Por ejemplo. ¿Ok? Dice, I take a class that I like. That's perfect. Por ejemplo, esa ya te quedó excelente. I take a class that I like very much, si quieres, ¿no? Y ya la conectaste bien porque en esa oración, si te das cuenta, tienes dos oraciones juntas. Puedes tener, por ejemplo, I take a class, y esa es una clase, digo, esa es una oración, y puedes tener I like it very much, y esa es otra oración. Entonces, como pones which o como pones that, quitas el sujeto de tu segunda oración. Lo voy a mostrar en la otra pantalla. La primera oración que tienes es I take a class. Tu segunda oración respecto a esa clase puede ser I like it very much. Ahí tienes dos oraciones completas. Las quieres unir en una sola. I take a class. ¿Con qué palabra te gustaría conectarla? That, Puede ser that o which, la que tú quieras. a ver, which. Which. ¿Ok? Entonces, I take a class which I like. Como ya tienes which, quitas el sujeto de la segunda oración, es decir, el it desaparece. Ajá. I like very much. Exactamente. Sí. Vamos a analizar las oraciones parte por parte. Primero tengo un sujeto, tengo un verbo y esto es un objeto directo, es decir, el objeto sobre el cual recae la acción que lleva a cabo este sujeto. ¿Okay? Igual acá, tengo un sujeto, tengo un verbo y tengo un objeto directo, es decir, ese sujeto lleva a cabo una acción y esta acción afecta directamente a ese objeto. ¿Okay? Como consecutivamente. Exactamente. Y el objeto directo es muy fácil de reconocer porque siempre es aquello que resulta afectado por tus acciones. Por ejemplo, si tú dices, yo pateo la pelota, el objeto directo es muy fácil de identificar. Tienes un sujeto que es yo, tienes el verbo que es pateo, y ¿a quién está afectando la acción de patear? A la pelota, ¿no? Ese es tu objeto directo. Ahora bien, cuando combinas tus oraciones, el objeto directo se elimina de tu segunda oración. Por ejemplo, tengo sujeto, verbo y objeto directo. Tengo sujeto, verbo y ya no tengo objeto directo, porque lo reemplacé con which. Ok, va a cambiar cuando es con that y cuando es con which, aunque sea casi lo mismo. Exactamente. Solo recuerda, that y which es para objetos, that y who para personas, where para lugares y whose para cuando estás hablando de el objeto que le pertenece a alguien. Ok, ¿Okay? thank you. Bueno, vamos de nuevo al PDF. La número 5, por ejemplo. La que dice I don't like the food. Dime un ejemplo. ¿Quién se le ocurre cómo terminarla? Dice, a mí no me gusta, a mí no me gusta la comida. Ajá. Sería igual que la clase, me imagino. Exactamente. Sí, te imaginas Sería bien.
Un tad, un wish. Exactamente, porque estás hablando del objeto que es la comida. No me gusta la comida que hace, o no me gusta la comida la cual hace, o la cual preparo, o la cual compro, no sé, como tú quieras terminarla, ¿no? Pero de momento dice nada más, no me gusta la comida. La Y que ya o la cual tú decides qué oración creativa se te ocurre para terminarla, ¿no? Y por qué no te gusta tal comida. Ok. ¿Ok? Y abajo, que ese es el último ejercicio de toda esta actividad, es justamente cómo combinar las oraciones. Esto es mucho más fácil y les va a servir mucho de práctica. Una pregunta, Sí, perdón. dime, dime. En la anterior Sí. podría ser, no sé, como I don't like the food that's on the street. Ah, ¿No? Con vam- el that's, vamos a el ver. apóstrofe. I don't like the food. That's on the street. Ok, vamos a analizar para ver si funciona. Tenemos tu primera parte de la oración que es I don't like the food. Tu partícula para vincularlas, ¿no? Para unirlo. Vamos a suponer que that es la contracción de that is. ¿Ok? Ajá. En ese caso, tu oración funciona perfectamente porque está diciendo no me gusta la comida que En la calle. está Ajá. en la calle. A ver. ¿Ok? No me gusta la comida que está en la calle. La oración gramaticalmente está perfecta. A lo mejor quieras darle algún otro tipo de complemento porque no sé, la idea quizás esté muy amplia. Como no te gusta la comida que está en la calle, no sé si te refieres a la comida que venden en la calle o la que te encuentras tirada en la banqueta. Ah, bueno, la que vendan en la calle. Ajá. O no me gusta la comida que la gente vende en la calle, ¿no? Pero digo, gramaticalmente esto sigue estando perfecto. O sea, está bien formulado y se entiende hasta cierto punto bastante bien. Tu oración está muy bien hecha. Porque utilizaste bien la contracción de that is That's. como que está. Ajá. Sin embargo, aquí te recomendaría por uso por uso sintáctico del inglés que esta contracción no la utilizaras, que la dejaras como that is on the street. Sería Ah, ok. más recomendable por uso sintáctico, es decir, por la comprensión en el orden de las palabras, sí sería recomendable que las dejaras como palabras separadas. Separadas. Se Ok. entiende, pero es recomendable. Ah, sí. Ok. ¿Ok? Thank you. Por nada, un placer. En el siguiente archivo, en el archivo de PDF, en los ejercicios, los últimos ejercicios, esos se les van a hacer sencillos ahorita que ya le entendieron a la dinámica. Si se dan cuenta, cada una de estas 6 son 2 oraciones separadas por completo. La primera, I have a friend. Esa es mi oración completa. She calls me a lot to talk about her problems. Esa es otra oración completa. Tengo un amigo. Tengo una amiga. Ella me habla mucho para hablarme, o ella me llama mucho para hablarme sobre sus problemas. ¿Ok? La oración de abajo me sugiere unirlas como I have a friend. Como estoy hablando de una persona, la voy a unir con who. Procedo a eliminar el siguiente sujeto y le dejo como I have a friend who calls me a lot to talk about her problems. O I have a friend who calls me a lot. No, I have a friend that calls me a lot to talk about her problems. Siguiente oración. I met some new friends at a club. It organizes hiking trips and things like that. Hice nuevos amigos en el club.
Eso, el club, organiza excursiones y cosas de ese tipo, cosas como esa. ¿Cómo las puedo conectar? Where? Esa es una posible opción. Vamos a ver si es cierto. ¿Alguna otra idea? Con that, Puede ser con no. that. No se preocupen. Ahorita si está bien o está mal, no importa. Lo que digan, vamos a revisar a ver si sí, si no, o si no. Y por qué puede ser o por qué no. Supongamos que le dejamos como where. Hice nuevos amigos en un club. Eso, el club organiza viajes y actividades así, ¿no? Es decir, el objeto directo es el club, no es el sujeto, sino el objeto directo, es la referencia. Por lo tanto, me queda como hice nuevos amigos en un club, el cual organiza viajes, ¿no? No donde se organizan viajes, sino el club que organiza viajes, ¿no? Es decir, ahí me queda mejor un that o un which. Entonces el sujeto va a ser cuando organiza viaje. Exactamente, porque si te das cuenta, el sujeto es el que está llevando a cabo la acción. Es decir, el club es el que organiza. No es solo una referencia, sino que es el sujeto llevando a cabo una acción. El club está organizando. Por ejemplo, voy a volver tantito a... ¿Dónde está? A esta oración. Sería como lo de clases, más o menos. Exactamente, ajá. Oh, ya. Veamos la número 5 en esta sección. Elena is going to visit the village. ¿Sí? Su abuelo nació. ¿Sí? Elena va a visitar la villa. Su abuelo nació. ¿Sí? Si te das cuenta, la villa, el sujeto acá, no está llevando a cabo ninguna acción. Solo se está usando como referencia, como para que sepas qué sucedió en la villa. Entonces, cuando ese lugar es una referencia, ahí sí utilizas where. Elena va a visitar la villa donde su abuelo nació. ¿Okay? La villa no está haciendo ninguna acción, no está llevando a cabo ningún verbo, solo es como qué es lo que estás dando de información como para la gente sepa de qué villa estás hablando. Pero abajo, en la número 2, el club sí está llevando a cabo una acción. Sí es un sujeto con un verbo funcionando. Porque si dices que el club organiza los viajes. Entonces ahí ya no utilizas where. Ahí ya utilizas that o which. Ya, teacher. ¿Sí? Thanks. Yes. Va. Bueno, y las demás pues ya les quedan a ustedes para resolver. Hasta acá, ¿cómo lo ven? ¿Sencillo? Very easy. Facilísimo. Como para que nos quede otra vez muy claro, voy a ir de nuevo a esta pantalla y les explico aquí rapidísimo. Yo lo dejo, teacher. Voy a entrar en otra clase.
Va, sí, porque ya son las 2. Está bien. Thanks. Por nada, un placer. Cuídate mucho. Suerte. Ok. Cuando hablo de personas, las conecto con who o las conecto con that. Cuando hablo de objetos, las puedo conectar con which, pero también las puedo conectar con that. Cuando hablo de lugares, los lugares los conecto con where. Y cuando hablo de objetos que le pertenecen a una persona, esos los conecto con whose. Bueno, hasta aquí, ¿todos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, yo creo que todo bien, solo es cuestión de aprenderse las reglas gramaticales de cada ejercicio. Exacto, y de cómo unir las oraciones y saber a qué sujetos estás reemplazando. Thank you. Por nada. Bueno, entonces, para los que hayan llegado un poco más tarde o los que no hayan podido llegar por cuestión de clases o lo que sea, toda esta conferencia está siendo grabada y se va a subir a YouTube, y en una media hora yo creo ya está en línea para que la puedan consultar. Les voy a poner el vínculo para que puedan entrar una vez que ya esté en YouTube y la puedan consultar de nuevo con calma en caso de que lo necesiten, y también para que los demás que no pudieron estar la puedan revisar con calma. ¿Ok? Bueno, antes de cerrar, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda, lo que sea? No. Bueno, entonces, si ya les quedó un poco más claro, entonces damos por finalizada esta conferencia, que está tomando casi una hora, como 50 minutos más o menos. Gracias a todos por venir, gracias por haber participado. Qué bueno que lograron unirse los que hayan podido venir. Cualquier cosa ya saben que sigo pendiente, ya sea por el medio habitual que es WhatsApp, o si quieren mandar sus preguntas al foro que está en la plataforma. ¿Okay? Mientras tanto, pues cuídense mucho, manténganse salvo, porfa, quédense en su casa, no salgan, y seguimos en contacto. Recuerden que esta actividad debe entregarse a más tardar el domingo 20, ¿qué? Domingo 24, ¿ok? Cuídense mucho, en serio, manténganse a salvo, respeten la cuarentena. Los queremos bien aprendidos en inglés, pero sobre todo los queremos con vida. Entonces, su salud es lo primero. ¿Okay? Todo lo demás puede pasar, su salud es lo primero. Cuídense mucho, estamos en contacto, sigo al pendiente con cualquier cosa, ya saben que pueden contar conmigo. ¿Va? Gracias. Gracias. Por nada, que pasen todos muy buena tarde y buen provecho a los que vayan a comer. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Estamos en contacto.